Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este maravilloso lunes, o maravilloso martes para ustedes más bien, con Nicole Rodríguez. Aquí estamos pelando un poco antes de empezar el programa para ver qué cosas les contamos primero, qué cosas les contamos después, y decidimos que ella nos va a contar primero que nada ¿Qué le qué puede fue contar? aquello que el Tribunal Constitucional en su suprema sabiduría jurídica le dio luz verde a la izquierda que está preocupada, tan preocupada, ¿no es cierto?, por los destinos de la nación. Cuéntanos, Nicole. Sí, mira, no le dio luz verde a la izquierda propiamente tal, porque la bandera de lucha de la izquierda en el proyecto de ley de reconstrucción tenía que ver con la invariabilidad tributaria, el corazón del proyecto, es decir, poder asegurar en tramos de inversiones altas, digamos, algunos plazos en los cuales no se le cambiaban las reglas del juego. Arriba de 50 millones de dólares por 20, 25 años, con esa flexibilidad y ese cambio que pidió el PPD, los senadores que mirando hacia atrás fue innecesario, porque igual el PPD se desmarcó del proyecto y podrían haber hecho el proyecto con la invariabilidad como lo había planteado el ministro Coirós desde un principio. En ese sentido ganó el gobierno, pero y ganó también la derecha o el oficialismo. Pero todos ganaron acá, porque todos sacaron cuentas alegres y además porque las interpretaciones, Fernando, a propósito de la política del TikTok, las interpretaciones del fallo del TC que todavía no sale, el texto completo, formal, jurídico, sale después. Lo que conocimos el día viernes son votaciones, el día jueves creo que fue, votaciones. El punto es que todos ganaron, pero en lo concreto voy a sacar alguna línea acá. El corazón que tenía que ver con la invariabilidad y otras situaciones más gruesas le dio la razón al gobierno. Por lo tanto, toda esa queja que era antidemocrático, porque hacia allá extrapoló la izquierda la discusión, po. Ah, Antidemocrático, ultraderecha, totalitario, en fin, mayorías circunstanciales, todas esas no fueron acogidas por el TC porque le dio la razón al gobierno. Pero acogió parcialmente algunos requerimientos de la izquierda y aquí quizá en el grueso decir que no es que haya ganado la izquierda en su totalidad, ni que haya perdido el gobierno en su totalidad, pero esos recursos que acogió el TC parcialmente, ¿saben lo que me parece que da? Y esto en el haber captado un poquito el ánimo de las empresas, el ánimo de gente que hace negocios, bueno, el ánimo de la economía del país, tiene que ver con el hecho de que como no le dio toda la razón al gobierno, yo diría que quien perdió en esto tiene que ver el país, y no lo digo de una manera así como candidata presidencial, sino que tiene que ver con no. que no, tiene que ver con que diría que es un triunfo observado para quienes están trabajando, para quienes tienen que sacar adelante proyectos o quienes quieren emprender. Es un ok, pero todavía no me convence mi país. Esa es más o menos la frase que yo les podría decir. ¿Y en qué sentido no convence? En que todavía la institucionalidad con este cambio de timón que hizo el gobierno con la ley de reconstrucción, aún parece muy débil, en varios sentidos que le voy a comunicar. Pero ¿qué cosa acogió el TC? Acogió parcialmente, por ejemplo, el tema de las relocalizaciones en concesiones acuícolas. ¿Por qué? Porque lo que trataron de hacer con la ley de reconstrucción es saltarse, no lo digo de manera negativa, pero hacerla rápida y no entrar a una discusión gigante que es muy necesaria y que Chile va a tener que hacer con respecto a la institucionalidad ambiental, las leyes medioambientales y todas estas leyes burocráticas, excesivas, engorrosas, grasosas que tienen detenido al país. Ese paquete completo trataron de avanzar un poco con esta ley de reconstrucción y sí se acogió parcialmente a requerimientos de la izquierda y por lo tanto no lograron avanzar. Por ejemplo, estas relocalizaciones acuícolas en la cual no era necesario volver a entrar en todo el sistema de permisos medioambientales con relocalizaciones que se movieran 300 metros, es decir, más o menos en la misma zona, pero Igual. moviéndose un poco. Lo que dijo el TC es que no, que tienen que cumplir con toda la normativa nuevamente, así que a cruzarse de brazos y a esperar
eh, a esperar nuevamente que toda esa engorrosa malla les dé el ok si es que se los dan, porque acuérdense que una pata pendiente muy importante que el gobierno todavía no entra es la ley Lafkench. Luego tenemos que también acogió el requerimiento de la izquierda de declarar no constitucional las indemnizaciones en el caso de que una empresa tuviera una calificación ambiental favorable y que luego los tribunales le dieran la negativa o le rechazaran el proyecto con todas estas instancias judiciales que hemos hablado y que muchas veces son utilizadas por abogados que solamente quieren ganar algo de plata o por comunidades que se constituyen que no tienen nada que ver, yo Para sé ganar lo que va a plata. decir Fernando, pero comunidades autóctonas, autónomas, primarias o como le quieran llamar, comunidades al final que quieren hacer un negociado de esto y decir, Así bueno, es. ¿cómo voy yo? Se constituyen como comunidades y toda la legislación les permite detener un proyecto, así como esa ONG que repetimos siempre, Greenpeace, que se jactó en el Congreso Nacional, que debería haber sido un escándalo, que dijo, cuando yo quiero o cuando yo estoy ahí, puedo detener un proyecto 5 años. Bueno, esa indemnización que intentó Quirós para darle, por último, un poco de benzina a los proyectos para que se animaran a ir a calificaciones ambientales y meter inversión en el país, meterle plata al país, bueno, el TC declaró no constitucional, por lo tanto no va a haber indemnizaciones. Y una serie de otros detallitos, como lo que les estoy contando, que todavía se van a conocer en el texto final, pero en el fondo poder decir que, ok, el gobierno ganó en lo grueso, no en los detalles, en algunos detalles, en lo grueso ganó, pero eso de grueso, la pregunta es si es suficiente para meterle crecimiento, para meterle inversión al país y que podamos ver una especie de un antes y un después como lo que también se quiere ver en seguridad. Me parece, y tengo mis dudas, la opinión que uno puede rescatar de conversaciones, redes sociales, etcétera, es que el país sigue chantado y sigue chantado por varias situaciones y una de ellas es que todavía no hay plena confianza en que este país va a volver a una agenda totalmente izquierdosa, antieconomía, anticapitalismo, o que en 4 años más cambia el gobierno y nuevamente volvemos hacia atrás. Entonces, creo que el gobierno va Ya. a tener que hacer un esfuerzo más adicional, así como hizo la transmisión televisada de mostrar un cambio de mano de seguridad con respecto al traslado de estos reos peligrosos a la cárcel de Talca. Bueno, va a tener que hacer un esfuerzo adicional para convencer de que este país está en la senda correcta. No va a bastar con la ley de reconstrucción. Afortunadamente está bastando para los inversionistas extranjeros porque está avanzando bastantes miles de millones de dólares. En cuanto a los inversionistas chilenos, yo no sé qué esperan que los lleven a la APA, qué más seguridades quieren. Por supuesto que hay riesgo, en eso consiste ser inversionista. Eh, no voy a entrar en detalle acerca de la mentalidad en general del hombre de negocios chileno, que yo no tengo en muy alta estima en general. Me acuerdo que muchas veces comenté la rapidez con que alguien aquí inicia una empresa y después si alguien le ofrece plata, la vende y se va, digamos, a echar para atrás. No hay una mentalidad muy emprendedora en el mundo de los capitalistas, de los inversionistas. Son muy timoratos, la verdad. Son especialmente asustadizos y especialmente desconfiados y por lo tanto de inversionistas que es alguien que toma riesgos porque puede perder la plata. Son bien poco inversionistas, la verdad. Entonces hay que estarlos acariciando y mimando en exceso. Afortunadamente, he estado viendo las cifras que me llegan una vez o dos a la semana. De todas las inversiones extranjeras, los inversionistas extranjeros invierten y asumen los riesgos si es que los hay. Y yo por ese lado me siento más o menos tranquilo de que esto se va a notar el próximo año. Ahora, algunos inversionistas chilenos finalmente se decidirán, po, o si no, a dónde se van a meter la plata que tengan. Eh, ¿No es cierto? pero Eh, Está bien, déjame terminar, Nicole. Ahora, estoy contigo en que se requiere un esfuerzo. Habrá que hacer otro esfuerzo para que se les quite el sustito, para que se les quite la desconfianza. Debieran ser un poquitito más audaces. Creo que aquí hay una cuestión de cultural de las clases, digamos, poseedoras de dinero, que son muy conservadoras, muy tradicionales,
como que todavía no se han desprendido del latifundista del siglo XIX, entonces están esperando que los lleven en anda, que los lleven en brazos a la inversión, que les aseguren todo. Es una mentalidad que se refleja incluso en otras circunstancias, cuando tienen problemas e inmediatamente esperan que el Estado los ayude. ¿Ah? Los agricultores, por ejemplo, tienen problemas y el Estado tiene que subsidiar alguna cosa porque llovió cuando no correspondía o no llovió. Es una cuestión de cultural, pero eventualmente me imagino que algunos por lo menos irán atreviendo a avanzar, porque si no avanzan, efectivamente el país va a crecer menos y ahí sí que se va a hacer realidad lo que ellos temen de que vuelva a la izquierda, porque la izquierda prospera en la pobreza y en la miseria. Es como las religiones. La gente se pone religiosa cuando tienen problemas, ahí se acuerdan de Dios. Entonces, esto, vamos a ver, vamos a ver. En todo caso, me Eh, alegro que por lo menos salió el grueso del programa adelante, a pesar de todas estas observaciones sobre la acuacultura que hacen daño, porque entiendo que las salmoníferas producen muchos miles de millones de dólares al año. Muchos miles de millones. Produce miles de millones, pero déjame comentarte algo en la cual no estoy de acuerdo en parte con lo que dijiste. Una cosa son los riesgos inherentes de los negocios. Es decir, el negocio puede salir mal porque soy poco eficiente, porque mi producto la gente no lo quiere, porque me equivoqué en el diseño, en la estrategia. Todo negocio, o incluso hasta poner una panadería, una dulcería en un local, da lo mismo en el centro de Santiago, en cualquier... Hay riesgos inherentes, contratar un mal personal que después no lo puedas despedir. Hay riesgos inherentes a los negocios. El problema de Chile no es que tenga riesgos inherentes a los negocios. El problema de Chile es que tiene riesgos políticos, con agendas muy marcadas. Y eso los empresarios, y olvídense de la caricatura de los grandes empresarios, esos grandes empresarios están invirtiendo en Brasil. Un Lula, un gobierno de izquierda que les ha dado todas las garantías del mundo, están invirtiendo en el Amazonas. No, yo estoy hablando del que tiene una pequeña empresa con 20, 30, 50 trabajadores, que no sabe si comprar una máquina para meterle quizás un poco más de eficiencia a su rubro. No lo sé, lo que estoy diciendo es que el problema en Chile no tiene que ver con los riesgos inherentes a los negocios, tiene que ver con los riesgos políticos, con agendas muy marcadas, donde no son matices, son cambios estructurales. Entonces, para poder dar confianza, ese riesgo político va a continuar, va a continuar porque hay un sector político que no ha cambiado de idea y hay un sector político no solamente que no ha cambiado de idea, sino que tiene una fuerza política importante. No son minoritarios. Hoy son minoritarios en el Congreso, pero es una fuerza política importante con una agenda muy radical. Entonces, creo que para contrarrestar esa agenda, las reformas del gobierno de Kast tienen que ser mucho más profundas para poder tener esa confianza. Entonces, a eso voy yo, porque un empresario no tiene nada que hacer con los riesgos políticos. Así como cuando vino la Bueno, está insurrección bien, está bien. del año 2019, ¿qué puedes hacer tú como locatario de Plaza Dignidad, que era en el momento Plaza Italia? ¿Qué puede hacer una persona? Cruzarse Bueno, de brazos y esperar que lo vengan a salvar, po. Entonces, por eso está bien, digo está que bien. tiene que hacer más el Está gobierno bien. para convencer y que este gobierno realmente deje el país con un antes y un después en materia económica. Bueno, está bien. Tú haces esa distinción entre los riesgos inherentes, como llama, y los riesgos políticos. Yo creo que son un solo paquete. Los riesgos políticos están siempre presentes en toda sociedad, hasta en Estados Unidos. Las decisiones del el Fondo Federal o del gobierno respecto a las tarifas vienen de la política y hay que considerarlos. Pero en fin, no da lo mismo si incluimos en el paquete los riesgos o no a los riesgos políticos. Los riesgos políticos siempre van a existir y siempre han existido además. No hay ninguna novedad, no es nada nuevo. La izquierda siempre ha existido en Chile, la izquierda siempre ha querido construir el socialismo con vino tinto y empanada, o el estado de bienestar. Siempre han estado ahí, siempre van a estar porque flotan en un océano que nunca se seca, que es el océano de los descontentos. Pero en fin, antes de continuar, estimados amigos, permítanme recordarles que este programa de lunes a viernes es auspiciado por el método EVE, que le permite a usted eliminar sus defectos físicos, como la guata, la tremenda guata que le cuelga a todo persona de más de 40 años, la celulitis, las estrías, un montón de cosas, no se eliminan corriendo ni yendo al gimnasio. La verdad es que no sirve de nada todo eso. Lo que sirve son métodos especialmente diseñados para eliminar la guata, la estría, todo eso. Fueron desarrollados en Corea del Sur, se trajeron a Chile, el método EVE los trajo y está disponible en 3 locales en Los Ángeles, en el sur,
en Concón, quinta región, y en Vitacura, aquí en la región metropolitana. Entre el sitio de el método EVE y vea los detalles, amigo mío, si usted quiere finalmente remodelar su cuerpo. Sigo con Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente que se encarga de pocos pedidos, lo cual le permite concentración, la clave de todo, y le permite además hacer uso efectivo de sus métodos muy especiales. Trabajan de lunes a domingo y en definitiva y en resumen venden o arriendan lo que usted quiere arrendar o vender rápidamente en vez de estar la cosa parada por meses a veces. Así que póngase en contacto con este corredor, Ángel G. Y termino con Remodeling, una empresa de remodelación que consta de puros profesionales. Remodelar me refiero aquí pintar, por ejemplo, su casa o cambiar el piso, el parqué por otro, o arreglar el que tiene, o arreglar, cambiar los muebles de cocina. De eso entiende mucho Nicole. Es un tema complicado y La también cocina es complicadísima. es muy No la complicado. soporto. Y además, si hay otras remodelaciones importantes, hay arquitectos para eso. Es una empresa que está ahí, siempre presente, no desaparece como los maestros Chasquilla, responde, entrega un trabajo profesional ejecutado por profesionales. Y volvemos con Madame Nicole. Oye, varias cositas, pero ¿qué te parece que vayamos a la elección del Frente Amplio? Porque tienen nueva presidenta, fin de Qué cosa semana. importante, ¿ah? Qué importante. Quizás va a ser importante en qué sentido. Vamos a ver. Bueno, ganó Gael Youmans, diputada, con el 54,71% de los votos, son alrededor de 5.667 sufragios, contra Constanza Martínez, quien es la actual presidenta del Frente Amplio desde el año 2024. ¿Se acuerdan que se fusionaron todas estas corrientes? Que al final, yo creo que una palabra elegante es corriente, pero son lotes de amigos. Son los lotes de amigos que se armaron en la universidad, entonces desbordar Y lo después así nomás. posible, revolución democrática, comuna y todo eso, pero eran lotes de amigos sin muchas diferencias. Y el punto es que le ganó, a pesar de que Constanza Martínez iba apoyada por los supuestamente líderes más importantes del Frente Amplio, entre ellos el niño bonito, pues Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, que a la prensa tanto le gusta, y el propio presidente Boric, no porque lo haya expresado abiertamente, sino que porque ella viene de la corriente de Gabriel Boric. Y también Constanza Martínez representaba a Revolución Democrática, que es la otra gran corriente que tenía el Frente Amplio. ¿Cuál es la mirada que se puede dar de esto desde el punto de vista político? Uno, decir que baja la participación de los militantes del Frente Amplio. Se supone que tienen 56.000 afiliados, ¿no? Creo que es el partido con más afiliados, si, O sea que se no, afiliaron. si mal no lo recuerdo, el Partido Nacional Libertario creo que tiene por ahí, alrededor de 56.000 militantes, pero participaron 10.358. Y esto ha ido a la baja, el 2024 ya habían participado menos, por lo tanto ahí tiene un tema el Frente Amplio, comparándolos con la capacidad que tenían de movilizar desde el inicio, etcétera, ahora que son un partido formal, que ya tuvieron hasta presidente, estuvieron en la moneda, bueno, movilizan menos personas y alrededor de un 18% del padrón. En la elección del 2024 movilizaron un 20%, no hay mucha diferencia, pero el punto es que no movilizan esa gran mayoría que ellos dicen representar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, Nicole? Así me reta Fernando. ¿Cuál es el punto, Nicole? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, Nicole, que haya ganado Gael Yomas? El punto que haya ganado Gael Yomas, que es diputada, son tres cosas bastante importantes y las podemos ir acá viendo en escenarios también probables. Uno, que Gael Yomas tiene una agenda más radical, tiene No, lógico. postura más Nada, izquierdosa y nada nuevo. tiene ideas que la acercan, dicen, es más proclive a la alianza con el Partido Comunista. Dos, siendo diputada, va a tener un poco la manija, va a tener un poco acá el manubrio de cómo se mueve el Frente Amplio en las votaciones en la Cámara de Diputados y también en el Senado, porque Ibáñez, ese senador
ilustre senador que tiene el Frente Amplio, es parte del grupo de Gael Joumans. Tercero, hay gente que analiza esto como una quitada de piso al presidente Boric en el sentido de que la corriente Gael Joumans la ha criticado a Gabriel Boric que en su gobierno no se hicieron las transformaciones profundas que se estaba esperando. Imbéciles. Y bueno, Sí, me bueno, diga de imbécil. y esto es como que pierde poder Gabriel Boric y aquí les hago al tiro el punto, no es así. No es una correlación directa porque Gabriel Boric se acomoda, Gabriel Boric es el presidente que tuvieron y Gabriel Boric tiene una plataforma que hasta el momento nadie del Frente Amplio le puede ¿Qué hacer el plataforma? peso. Además que la plataforma del hecho de tener el conocimiento de haber sido el presidente. Eso es Además, historia. tiene Esa- recursos, Fernando, pues Sí, está bien. nosotros Pero le eso no es una pagamos plataforma. su fundación todos los meses, ¿no es cierto? Tiene Y plata. Eso es. tiene plata, claro, bueno, pero tiene liderazgo dentro del Frente Amplio y ya ha dicho Gael Joumans que van a trabajar por la unidad de la izquierda, por los La retro, frase típica. Todos dicen lo mismo. y aquí Todos. viene, por los retrocesos, también hay que preguntarse cuáles, de este gobierno de ultraderecha. Gael Jomas es una persona Sí. que siempre ha tildado al gobierno de Cast de Bueno, ultraderecha y por lo tanto la déjame- postura de Gael Jomas con respecto al gobierno de Cast ya la tenemos clara, va a ser de oponerse y de no conversar ni ninguna sentarse a novedad. dialogar, porque para ello un gobierno de José Antonio Cast es un gobierno ultraderecha, radical, extremo. Bueno, todo lo que tú dices es completamente esperable, está dentro de la lógica de estos movimientos revolucionarios. Varias cosas. Primero, que empiezan a perder el impulso original que se basaba en algo vago, y en las cosas vagas se puede sumar mucha gente. La cosa vaga de, no sé, la justicia, luchar contra la desigualdad, cosas como esas. En la medida que evolucionan, los, los sectores más extremos van ganando el control, los más tibios se van retirando, por último, por falta de gana, por flojera o porque ya no están muy de acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que estas cosas que parten como un movimiento relativamente masivo se convierten en una secta en manos de los más extremos. Eso es exactamente una dialéctica que uno observa en todos los movimientos revolucionarios desde la época de los jacobinos en Francia hasta ahora. Primera cosa. Segundo, no significan, a esta altura, el Frente Amplio creo que no significa absolutamente nada. O sea, es un cero a la izquierda. Lo que ocurra dentro de ese cero a la izquierda es completamente indiferente para el destino nacional, a pesar de los votos que puedan tener en el Congreso, que los tenían antes de todas maneras. Eso no ha cambiado en absoluto. No han ganado más congresales, son los mismos, igual se van a oponer a todo, van a seguir oponiéndose a todo. La Yeoman, como los demás dirigentes, son personas de muy mediocres capacidades y naturalmente se limitan a repetir eslogan y frases hechas como eso de la ultraderecha, como la de las reformas a media, que la revolución, que la cacha de la espada. Todo lo que ocurra en ese sector político no significa absolutamente nada a mi juicio. Son representativos en un momento dado de una generación maleducada, más o menos un poquitito descerebrada, la generación Z y la anterior, y los representaron muy bien en esa condición. Pero ahora la cosa cambió, se acabó ese rapto de aspiracional y están reducidos a que vayan a votar en una fracción de su propia militancia. Y eso que la movilización que tú llamas consiste simplemente en ir a votar. No estamos hablando aquí de una lucha épica contra el sistema. Estamos hablando de ir un determinado día a echar un votito en una urna. Gran movilización. El Frente Amplio significó algo en términos casi diría yo antropológicos más que políticos, un poco como un termómetro te revela fiebre, pero en sí mismo el termómetro no es nada. Y ahora valen hongo. El Frente Amplio es un movimiento, se convirtió en una secta que vale hongo políticamente a pesar de la gente que tengan. Y que van a salir en las próximas elecciones, van a desaparecer. Las izquierdas van a volver a reagruparse, este es mi pronóstico nostradamístico, se van a volver a reagrupar en fuerzas que son un poquitito más consistentes, como el Partido Socialista, a pesar de todos sus déficits actuales, pero tienen una consistencia histórica, por lo menos tienen un espinazo un poquito más sólido que el Frente Amplio. El Frente Amplio no es nada, no era nada y ahora es aún menos. Entonces,
Que haya ganado la Yeoman, me parece, dentro de esta lógica de que empiezan a predominar los elementos más extremos, pero eso mismo los convierte en irrelevantes, porque son cada vez menos, son cada vez más furiosos, están cada vez más enardecidos y están cada vez más abandonados y solitarios. Así es que a la señorita Yeoman, que no sé de dónde salió, lo que pueda hacer o decir, las declaraciones que pueda hacer, la bola que le puedan dar tus colegas, que son tan listos, da lo mismo, estimado amigo, en términos de la política nacional. La política nacional depende de agentes de verdad, como los que están en el poder, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Los demás, incluyendo el PPD, valen muy poco a estas alturas y el que menos vale es el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no tienen nada ya, no tienen militancia, no son capaces de movilizar y nunca tuvieron idea. Y por lo tanto, nada raro que, como tú dices, la Yeoman está más cercana todavía que los demás al Partido Comunista, que le ofrece por lo menos un referente, algo que decir, algo que votar, que de ellos mismos no podría salir. Y eso, creo yo. Sí, pero algunas cositas que se han analizado en torno a esta elección. Uno, que la oposición al gobierno va a ser más ruda, va a ser más dura también. Ya era. Dos, ya era, pero quizás más aún. Dos, hay algunos escenarios probables o posibles que podemos examinar. Y uno es que, como Gabriel Boric juega el rol del expresidente, en el cual hace esta autocrítica que nunca es autocrítica, que lo hemos estado analizando, algunos dicen que con esa agenda de Gabriel Boric y quienes lo siguen, se está tomando el socialismo democrático. Es decir, todo lo que el socialismo democrático podría tomar como ideas o banderas, etcétera, está tomado por esta facción del expresidente Boric, y donde además personas como Carolina Tobar y otros que estuvieron en ese gobierno, que supuestamente representaban el socialismo democrático, son absorbidos por el discurso y la presencia de Gabriel Boric, y por lo tanto cada vez más se va a ir diluyendo esta idea del socialismo democrático, que nunca ha existido realmente, pero esa idea por lo menos abstracta que se tiene con estos partidos que de vez en cuando hacen los intentos de serlo, como por ejemplo Paulina Bodanovich con el intento de negociación con el gobierno de Cast en la ley de reconstrucción que no resultó, el PPD. Y en esa línea es que dicen que va a quedar totalmente absorbido, y una izquierda que se va a inclinar a una agenda más radical con este Frente Amplio liderado por Gael Jomans, y donde el Partido Socialista se va simplemente por las fuerzas centrífugas, se va a inclinar hacia esa izquierda y por lo tanto no va a jugar ningún rol diferenciador. Hoy es lo que está pesando para el... De hecho, hay algunas proyecciones que hablan de que el Frente Amplio va a terminar absorbiendo a ese Partido Socialista, quizás no en militantes, pero en idea. Pero yo les voy a plantear también otra posibilidad, porque los escenarios, según también, depende de las personas que estén liderando. Viene después una elección en el Partido Socialista el próximo año. Y también existe la siguiente posibilidad. Si el Frente Amplio, liderado por Gael Jomans, se va inclinando cada vez más a su alianza con el Partido Comunista, va dejando entonces el espacio para que surja una izquierda un poco más moderada, con ideas más moderadas, que pueda hacer la diferencia que hoy, ojo, la está haciendo el Partido de la Gente, que es otro de los temas que tenemos. Esa Bueno, diferencia, ese espacio que podría dejar el liderazgo de Gael Jomans con el Frente Amplio y el Partido Comunista, entonces le está dejando la cancha para que surja ese socialismo democrático. Son dos escenarios súper distintos, Fernando, ¿eh? Una izquierda bueno, absorbida por el yo creo que no, radicalismo, por la izquierda absoluta, eso no va a y, pasar. o bien una izquierda que se divide en dos con un socialismo democrático real, pues, no de palabra. Bueno, yo creo que el escenario que se va a dar en este momento, o sea, en un año más o dos se va a estar más claro, porque además esto va a interactuar con la condición del país que va a ir cambiando. Claro. Yo creo que se abre espacio nuevamente para una reconstitución de eso que se llama socialismo democrático. Los movimientos extremos en un momento dado captan gente, la llevan, el momento crítico, nosotros mismos hemos tocado ese punto aquí, pero las cosas no se quedan ahí, no son lineales. Se produce otro fenómeno. En la misma medida que se hacen más extremos, se hacen más sectarios, se hacen más pequeños, se hacen más delirantes,
y van perdiendo militancia, van perdiendo apoyo, van perdiendo seguidores, la gente se empieza a retirar de eso, la gente empieza a cambiar, esos mismos que siguieron hace 4 años el Frente Amplio son ahora 4 años más viejos, están en otra situación personal, histórica, y empiezan a abandonar, y entonces se crea, yo creo que se va a crear el espacio para una reconstitución de un socialismo, llamémoslo socialismo democrático, sea lo que se reconstituya, pero algo más al centro. Creo que se abre ese espacio. No solo se abre ese espacio, sino que surge la necesidad, porque por el camino del extremismo la izquierda no tiene futuro, considerando las realidades mundiales y planetarias, económicas, tecnológicas que se están dando y que están cambiando todos los panoramas económicos, sociales y antropológicos de la humanidad. En ese contexto, la izquierda extrema representada por el Partido Comunista y ahora por la Yeoman, son como de la época de los dinosaurios, son totalmente obsoletos. Entonces, no va a ser el Frente Amplio el que absorba el socialismo, sino que podría ser al revés. El socialismo va a absorber a buena parte de los que ahora siguen siendo, no creo que ya queden muchos seguidores del Frente Amplio, que de amplio es cada vez más estrecho, es un frente cada vez más estrecho. Y la prueba de es que ganara Yeoman, y con ganando Yeoman se va a hacer aún más estrecho, y se reconstituyen las condiciones para que aparezcan socialistas que por último, por una necesidad de supervivencia política, empiecen a funcionar de otra manera. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. El panorama del extremismo que le gana a todo el mundo, yo creo que no va a darse, nunca se ha dado en la historia política mundial. Ellos tienen momentos puntuales de éxito, pero después esas cosas se desintegran. En este caso, el modelo perfecto para analizar eso es la famosa Revolución Francesa, donde en un momento dado, cuando estaban en la cumbre del extremismo, con Robespierre y el terror, se habían disgregado por la base, y cuando llegó el momento de golpearlo, no tenían quien los apoyara, y les cortaron la cabeza a todos, no había nadie que los fuera a defender, no salió nadie a defenderlo, se había desmoronado por dentro el movimiento. Lo mismo está ocurriendo con el Frente Amplio notoriamente. Esto de la votación que tú dices es uno entre muchos otros signos. Así es que yo creo que el Partido Socialista, si no comete idioteces y no se deja avasallar por los tontones jovencitos que tiene adentro, tiene todavía futuro, fíjate. Bueno, actualmente el Frente Amplio tiene más diputados que el Partido Socialista, tiene 18, el Partido Socialista 11. En senadores, producto que no se renuevan todos los senadores en cada elección, el Partido Socialista tiene más, tiene 7 y el Frente Amplio 2. También el Frente Amplio es hijo de corrientes internacionales, entonces en la medida también que se vaya debilitando el Podemos y toda esta facción de progresismo, también Eso, debilita el Frente Amplio en también. Chile. El tema es que tampoco hay a nivel internacional una izquierda fortalecida, un partido socialista internacional fortalecido, porque no se ven las elecciones, no están ganando elecciones tampoco. Y en No, el caso de Estados Unidos, que siempre fue un poco distinto por este bipartidismo entre los demócratas y los republicanos, la corriente que hasta el minuto está sorprendiendo y está ganando son unos demócratas, en las primarias estoy hablando, demócratas mucho más de izquierda, demócratas que abiertamente en Estados Unidos se declaran socialistas. Entonces, claramente las corrientes más extremas están ganando en ese por el sentido. momento Por están el desfasados en momento. Estados Unidos. Eh, 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 Están ¿Cómo? desfasados en Estados Unidos. Siempre han estado desfasados. Tienen una inercia, digamos, parten después y terminan después. Pero fíjate que con este alcalde que tienen en Nueva York, se van McManus, a empezar a desinflar también. te Acuérdate. contaba. No, Mm. te contaba por ahí hablando antes del programa que ya empezaba cierta desilusión con el alcalde Madmani. No, no significa que su base de apoyo esté por los suelos, es muy reciente, pero algunos partes, los norteamericanos, los gringos, analizan cada grupo etario, has visto que tienen, pero todas las líneas de votaciones de que votó el blanco de la esquina tal, pero el blanco de la otra esquina no votó por él. Bueno, hay algunos analistas que ya empezaron a arrojar de que existe cierta desilusión con Mad Money, producto de algunas políticas que pensaron que no las iba a hacer en el fondo. Esa ingenuidad en el sentido de que, bueno, dice las cosas, pero lo dice para captar electores, pero en el fondo no. Esa idea de pensar
un poco como Gabriel Boric, ¿no? No, si es como es como demócrata cristiano, es como de centro, no es de izquierda, y al final llega y propone todo este contenido que estaba en el proceso constituyente, un contenido totalmente revolucionario. Y lo mismo ha ocurrido con quienes votaron por McMahon y que están muy desilusionados, decía un artículo de Wall Street Journal, con respecto a la gestión de McMahon. Además, un McMahon muy enfocado en hacer puntos políticos con sus políticas públicas, como por ejemplo farmacias gratuitas. ¿Les suena un poco Ah, eso sí me suena. quién paga las farmacias gratuitas? Por No existe nada ejemplo, gratuito. claro, tiene dispensarios gratuitos en algunas esquinas. Solo son proyectos pilotos, y no piensen que van a llegar a Nueva York y lo van a ver en todas partes. Dispensarios con algunos remedios para combatir enfermedades transmitidas sexualmente. O sea, todo es con punto político a sus minorías, estos grupos identitarios. Pero Entonces, todo eso entonces es dicen basura. que la luna de miel de Manmani ya terminó y que incluso sus propios votantes, más del 40%, tiene una opinión desfavorable sobre este alcalde. Eso no significa que no cuente con todavía un Sí, apoyo importante, no significa que eso vaya a producir que los demócratas en estas primarias que están haciendo la corriente socialista esté desplomándose. Lo que significa, sí, es que hay mucho elector que vota por el candidato disruptivo, joven, que promete cambiarlo todo porque va a mejorar todo, que hace, a propósito de TikTok, que hace campañas de la manera en que hay que hacerlas en el siglo XXI. Puede que a la gente no les guste, puede que los antiguos analistas, columnistas hablen de populismo, TikTok, redes. Bueno, esa es la no, manera ¿te en que la refieres a mí? comunicación se hace hoy. Por lo tanto, el que sepa manejar esas herramientas va a ganar las campañas, po. Antiguamente te tocaban la puerta, hoy no se hace eso, ¿no es cierto? Antiguamente se llamaba una gran junta en una plaza, hoy se hace menos. Son las herramientas, no le echen la culpa a la herramienta. Bueno, Manmani la utilizó correctamente y ganó. Y por lo Bueno, tanto, pero mira, usar una herramienta correctamente no significa construir bien con la herramienta. Eso se va a derrumbar eventualmente porque no funciona. La política del TikTok que ya analicé es una política de la estupidez y eventualmente, aunque los estúpidos siempre son la mayoría, finalmente hasta ellos entienden cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas pero, no les, tarde o temprano. O sea, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, digamos, en otras palabras. Pero en fin, está bien. pero yo estoy hablando de campañas, ¿ah? Yo no Yo estoy estoy hablando de hablando, gobernar. sí, tú estás hablando de No, no estoy campaña y yo hablando de estoy hablando de gobernar a gente. través de TikTok, estoy hablando de las campañas, cómo llegas al Sí, público, cómo llegas al como votante. llegue, sí, pero el público ya, sí, entiendo eso, yo entiendo perfectamente, si no soy tan idiota. Pero al final llega el momento en que se acabó la campaña, tenés que mostrar los hechos, la gestión, y ahí se derrumba todo, como le pasó aquí a la izquierda. Hicieron campaña, hicieron todas esas cosas y apareció Boris, el niñito bueno, que no era tan de izquierda, pero era de izquierda, pero que sí, que no, que sí, que no. Yo tenía amigos que pensaban exactamente eso. Hoy si no, si es socialdemócrata. Pero llega el momento en los que hubo, se acabó la campaña, viene el gobierno y ahí muestran la hilacha. Y entonces, la próxima vez ya no es lo mismo. Aunque usen TikTok y todas esas payasadas, ya no es lo mismo. O sea, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y en Chile, volvamos a Chile, yo creo que el Frente Amplio ya logró engañar en su momento a la gente. Se engañaron ellos mismos, creían que eran superiores éticamente, etcétera. Pero eran lo que eran nomás y mostraron lo que eran en la gestión del gobierno y ahora son una secta, se han ido convirtiendo en una secta donde ganan las elecciones personajes representativos de las sectas como la Yeoman. Eh, Todo esto es de una lógica implacable, impecable y que se ha visto un millón de veces. Por eso que creo que tiene una oportunidad, se le va a dar otra oportunidad, que bondadoso que es nuestro Señor, a la izquierda un poco más pensante, de reconstituirse con nuevos parámetros, eso sí, yo no sé cómo lo van a hacer, porque este mundo en unos pocos años más, en unos pocos meses más, se está transformando en otro país, en otro mundo. Muy, pero muy rápido el cambio, estimado amigo.
Mira lo que está pasando en las universidades, lo que están reclamando los profesores, los académicos, que los alumnos ya no van a clase porque todo lo hacen con la inteligencia artificial. Es increíblemente rápido como está cambiando todo. Y antes de que tú me digas algo, yo te voy a decir algo a ti. A ti que te preocupan estas cosas, el método EVE, amigos, ya les mencioné. Ahora les voy a mencionar a Kame ERP, un software ideal para el funcionamiento de su empresa. Se hace cargo con una unidad de inteligencia artificial de examinar cómo está la logística, la administración, las finanzas, la contabilidad, los temas de personal, las cotizaciones, el paquete completo. Kame ERP, usted lo encuentra en kame.cl, ese es el sitio. Les sugiero que entre al sitio y averigüe todo lo que puede hacer por usted, mucho más de lo que yo le digo, este software. Continúo con compreoro.com, ya sabéis, el sitio donde podéis comprar, adquirir oro o y plata en unos lingotes chiquititos, súper valiosos. La mejor inversión del momento son los metales preciosos. Y estos metales preciosos están garantizados con certificados como estos, de pureza, pureza metálica validada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 99,9999. Lo mismo acá. Bueno, estimados amigos, continúo con AutoWolf, una empresa chilena que se convierte verdaderamente en el mejor ayudante que usted pueda tener para sus temas de su automóvil o su camioneta. Primero, si usted la tiene media fea, la carrocería, van a su casa y en 24 horas se la dejan como nueva, la carrocería, temas de pintura, desabolladura, etcétera. Si está muy aporreado el vehículo, se lo llevan a su taller, pero se toman solo 2 o 3 días, no 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, 2 o 3 días y le dejan el vehículo donde usted quiere. Tienen una automotora de compraventa de vehículos usados, mercado que conocen bien. Llegado el caso que hay un problema mecánico con su auto, también tienen técnicos para eso. Y para terminar el paquete como guinda de la torta, usted en el momento que se convierte en cliente de ellos, recibe un regalo, una aspiradora para su automóvil. Todo con autowolf.cl y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a estos artistas del flamenco para que le amenicen una función, ya sea en su casa, para un evento familiar, en un restaurante, en una organización comercial, académica o de cualquier tipo. Artistas increíbles, el número es maravilloso. Amigos, pónganse en contacto con flamencas.cl. Y regresamos con Nicole. Oye, mira, el gobierno de José Antonio Cast a veces parece tenerlo todo para poder llevar la manija de la política, de la manija del gobierno y se enredan solo. Esto igual que cuando hemos dicho, se enredan solos con la pelota frente al arco. Tienen una agenda de seguridad que cuenta con la aprobación o el apoyo de la mayoría de las personas. Y una agenda de seguridad que si uno la revisa, es bastante probable que la mayoría de las personas la apoyen. Al conocer los detalles, porque todavía no se conoce realmente toda la agenda y todas las reformas y los proyectos que van a entrar al gobierno, excepto se conoce el enumerado, el título, más o menos algunos contenidos. Pero tienen una agenda redondita, algunos llamarían de sentido común o de demanda de las personas por mayor seguridad. Cuentan con el apoyo, hacen una transmisión en vivo que recibió algunas críticas, pero yo creo que en esa línea, también aquí creo que las transmisiones en vivo y el mostrar lo que se está haciendo llegó para quedarse. Los gobiernos hoy, si no muestran lo que está haciendo, otros muestran otras cosas, porque es tanta la sobreproducción de información, de videos, de imágenes, etcétera, que los gobiernos también están compitiendo con eso. Si no muestran lo que hace, pareciera ser que no está haciendo nada. Ahora bien, uno puede discutir si había que hacerlo en diferido, con música o sin música, esas son otras cosas. El punto es que lo tenía todo en un minuto la semana pasada y resulta que por falta quizás de concientizar la agenda con sus partidos o falta de reuniones, no lo sé, resulta que empezaron rápidamente los descuelgues. Y descuelgues muy de fondo que enredan y uno dice, bueno, pero es que entonces ¿en qué quedamos? ¿Estamos o no estamos? Porque resulta que en la agenda de seguridad, donde se propone regímenes penitenciarios diferenciados,
más atribuciones a las policías, carabineros y una serie de otros cambios, resulta que con el tema de las reformas constitucionales para evitar que el TC rechace algunas normas, se empezó a enredar completo el oficialismo. Y sale el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a decir, no estamos de acuerdo con la agenda. Mal. Tiene que decir, no estamos de acuerdo con algunas cosas de la agenda, pero resulta que queda en el consciente colectivo de que la UDI se está desmarcando por completo del gobierno y que no está de acuerdo. Porque paralelo a Guillermo Ramírez, que dice que algunas reformas constitucionales debilitan la institucionalidad del país, mal explicado. Yo leí la entrevista, no le voy a dar por completo el contenido. Esa frase hace ver algo que no lo dijo realmente en la entrevista completa, pero el problema es que nadie lee las entrevistas completas. Entonces dice que no están los votos de la UDI, de su partido, para la Ya. gran agenda del gobierno, porque Bueno, dice que mira, debilita la institucional del país. ¿Cómo se entiende eso? Realmente lo que él quería hablar era un tema puntual con una reforma constitucional que propone el gobierno, pero se entiende mal, se entiende como descuelgue, se entiende que la UDI ahora le da la espalda al gobierno, como si la UDI se había declarado hace un mes atrás el partido bueno, político más leal al gobierno. No, bueno, no se entiende, se yo entiendo. enreda. Entonces Ahí, sale Arturo. ¿Mm? ahí tienes a los políticos TikTok, po. Así es, esa es la contextura de los políticos TikTok. Eso no más digo. Pe- Señor Ramírez, usted es un político TikTok. Y salen otras personas en la UDI durante este lunes a decir, no, pues si la UDI sí está por la agenda, lo enredan por completo. Bueno, Y usted no tiene paralelo a razón. eso, no es un problema solo de los políticos, el gobierno tiene un problema con los ministros, porque resulta que También son en, políticos. en este proyecto de seguridad se vuelve a insistir, a mí me parece correcto, yo no sé qué opinan los auditores, Fernando, en un punto y que tiene que ver con lo siguiente, cuando usted cometa delito o es condenado por penas graves, no necesariamente usted es sujeto de todos los derechos que garantizan las políticas públicas del país. Hay derechos naturales que evidentemente un ser humano, simplemente por ser humano, los tiene. Pero resulta que cuando el gobierno, en ley de escuelas protegidas, decía, se pierde el derecho a gratuidad, porque esta es otra familia de derechos, pues si no estamos hablando de los derechos naturales en los cuales cualquier ser humano necesita respeto y dignidad, libertad, lo que sea. El punto es que cuando entramos en esta segunda familia de derechos, que son a través de políticas públicas, no los derechos naturales, y eso también el gobierno lo tiene que explicar. El gobierno en escuelas protegidas intentó quitar derechos a personas que cometan delitos, aunque sean alumnos, aunque sean jóvenes, pero no van a poder postular a gratuidad, que más o menos suena dentro del sentido común. Aquí se intenta lo mismo, es decir, que presos condenados a delitos graves pierdan ciertos derechos. No se alcanzó ni a explicar cuáles y sale la ministra de Salud la semana pasada a decir, no, pues, el derecho a la salud está garantizado. ¿Ustedes creen realmente que una persona que está condenada, este proyecto, le va a quitar cualquier tipo de asistencia médica si está sufriendo un infarto, está sufriendo una enfermedad? Otra Va, política TikTok. va a tener los mismos derechos de salud. Lo que el gobierno quiere es profundizar un poco más en el sentido de que esta segunda familia de derechos no están garantizados, pues. Si al final son de derechos y deberes, no los primeros derechos. Entonces, tiene un problema con los ministros que se le escapan al presidente Cast Lo que y tiene un pasa, problema con sus partidos que se le escapan al presidente Cast. tiene un problema con esta generación de gente realmente poco inteligente, ¿no? No pueden dejar de hablar, ver un micrófono y no, y salen corriendo a hablar cualquier idiotez. Debieran quedarse callados, porque no saben pensar, no saben decir, no saben entender, no saben nada. Son patéticos. Lo que dije ayer lo voy a repetir. Yo conocí otra generación de políticos. Tú no, porque eres muy joven. Eran políticos que pensaban. Eran políticos mediocres por último, pero hasta los mediocres pueden pensar algo. Digamos, pueden resolver pruebas hasta el nivel de mediocridad. Esta gente no llegan a ese nivel. Entonces se escapan, dicen tonterías y se enredan, como dices tú, se enredan solos con la pelota. O sea, ese es el nivel de torpeza. Y bueno, pero habrá que, como esta es la población que tenemos ahora, que incluye no solo a los políticos, sino que a la población entera, eh, habrá que arreglárselas con eso nomás, pues. No tiene vuelta, no vamos con la máquina del tiempo no vamos a volver para atrás a los tiempos en que los
en que los políticos no llegaban y decían, como hizo uno, tú sabes quién, que votó una ley y dijo, no, si no la había ni leído. ¿Tú te acuerdas quién era, no? Bueno, eso no pasaba, pues, estimados amigos, pero ahora pasa. Tenemos que arar con los bueyes que hay, como dicen los guasos. Y estos bueyes les faltan dos patas de las cuatro que deberían tener, y son medio, y les falta un ojo, y no sé cómo se las arreglan, y con eso hay que funcionar en el oficialismo y en la oposición. Porque cuando yo critico al Frente Amplio o a los socialistas o cualquier otro, no excluyo a la UDI, a RN, cuántas cosas no hemos dicho sobre ellos. El nivel intelectual es muy bajo. O sea, está más abajo el sentido común, que es lo mediano. Más abajo de eso. Entonces no se les ocurre pensar eso que tú dices, oiga, ¿cómo van a estar quitándole los derechos a la salud? Obviamente que no. Entonces no salgo a declarar eso porque es absurdo. Pero no lo pensó esa señora y salió al tiro a vociferar eso. Y luego está Ramírez. No se puede esperar mucho más. Esos son los güeyes que tenemos, güeyes sin pata, botados de guata en el suelo. Y ahora, amigo, antes de que Nicole me arrebate la palabra, les quiero recordar algunas cositas. Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate los malos olores de raíz. No los tapa, los elimina. Allí donde usted vierte el producto o lo vaporiza, por meses no hay malos olores. Punto. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, ingenieros que van a revisar la logística de su empresa para ver lo que está funcionando mal o medianamente. Usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes. Más vale que eso se termine. Ellos le recomiendan otro sistema en ese aspecto que está funcionando mal. Le buscan la gente adecuada para gestionarlo y todo funciona bien. Sigo con edisur.cl, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar un montón de títulos interesantes a precios muy adecuados. Además, en el sitio internet edisur.cl hay una sección digital con muchísimos títulos en formato digital para que usted los baje a su Kindle. Y termino este bloque con Podtara.cl, la super editorial que ayuda no solo a publicar a los que ya tienen un libro escrito, sino que a los escritores a que lleguen a tener un libro escrito, ya sea que lo tengan en archivo y no hayan que hacer para mejorarlo, o lo tengan en mente, todavía no han escrito una palabra, no saben cómo hacerlo. Bueno, hay maneras y maneras, y eventualmente su libro va a ser mejorado, va a ser publicado y va a estar en vitrina. Ojo, en Pontara hay una sección en pontara.cl que se llama El Puente, gratis. Métase al puente y usted va a estar recibiendo con mucha frecuencia unas newsletters con noticias sobre el mundo editorial, lo que se está publicando, todo tipo de cuestiones que pueden ser de interés. Dicho todo lo cual, regreso con Nicole. Oye, un poquito más de la agenda de seguridad, decir que el gobierno va a tener que revertir esta idea que quedó en el ambiente, que no es la oposición la que está dividida. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que la agenda de seguridad es mucho más probable que divida a la oposición? Porque acá uno proyecta que hay diferencia entre el Partido Socialista, a propósito de lo que hablábamos del Partido Socialista, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Veamos si eso es efectivo, si es que ahí aprovechan el espacio para convertirse en una izquierda moderada. Pero lo que está ocurriendo hoy es que está dividido el oficialismo, nunca antes visto, con un tema que no produce tantas diferencias. Entonces Esto- sí, falta orden. Y algunos incluso atribuyen a esto, lo que me parece muy básico, básico en el sentido del análisis, ¿ah? Lo atribuyen a que no hay un vocero. Y les quiero recordar, sabía que me iba a poner. Idiota. Ya estoy harto de escuchar tanta idiotez, weón. ¿Cómo va a Bueno, ser el déjame vocero, decirte weón? algo. Durante muchos años, porque hoy la comunicación es desordenada, ahora no tiene por qué ser un gobierno desordenado. Pero la comunicación viene de muchos frentes y ya hay que ponerse al día en lo que es. El punto es el siguiente. No sé si tú recuerdas para la época de Sebastián Piñera y después también para Gabriel Boric, que hablaban de que el ministro del Interior había que tener un ministerio de seguridad para que el ministro del Interior se convirtiera en una especie de jefe político, como tienen los sistemas parlamentarios, y a la vez al ser este como el jefe político, sería como el vocero. Y todos, sí, no hay que tener vocero, hay que eliminar la Secretaría General
de gobierno, ¿para qué vocero en estos tiempos? Bla, bla, bla. Bien, primera vez que se está ejecutando un plan piloto, diría yo, porque creo que fue bastante sin diseño, fue bastante así, una cosa bastante espontánea cuando sacaron a Mara Cedini. Pero primera vez que se está intentando no tener vocero y Claudio Alvarado, el ministro del Interior, hace a las vez como de biministro, porque no eliminaron la Secretaría General de Gobierno. Tienen que eliminarla por ley y bueno, ojalá la eliminen para que realmente este gobierno demuestre que va a eliminar ministerios si es que lo quiere hacer. El punto es que lleva unos meses, entonces ahora el problema del gobierno es que no tiene vocero. Entonces, no podemos ser tan viscerales en los análisis. No es el problema no tener vocero, el problema es tener el No mismo tener voz. diseño de gobierno, claro, el mismo diseño de gobierno, es decir, que el ministro Alvarado sea el ministro del Interior y un vocero, como doble función. No, pues, si sacaron a la vocera, o en su momento que hubiera sido un vocero, si la sacaron, necesita un diseño nuevo. ¿Dónde va a descansar las comunicaciones del gobierno? ¿En qué temas va a hablar tal? ¿Qué temas va a hablar este otro? ¿Cómo va a ser la comunicación interna entre los ministros? ¿Y quién va a dar la voz por ello? ¿En qué minuto y cuándo? Eso no lo tienen. No es un problema de vocero, es un No, por problema que supuesto. dejaron todo tal cual, pero eliminaron a la funcionaria, pues. Entonces ahora el ministro, entonces Está claro, no está le claro. echen la culpa al vocero, por favor, que falta de vocero. Más ¿Quién funcionarios dice ahora. esa tontería? Oye, ¿quién es el analista que Todos dice eso? los analistas, todo el oficialismo, como no sabe dar Parece excusas porque que están todos peleándose, el dicen, síndrome de que falta TikTok un parece vocero. que el síndrome de TikTok parece que abarca también a los analistas. ¿Cómo va a ser importante la voz? Lo que importa, o sea, el vocero, lo que importa es cuál es el contenido de lo que se va a decir. Tiene que haber un contenido homogéneo y bien pensado. Y una vez que eso ocurre, da lo mismo que lo vocea, fíjate. Daría lo mismo. Ya tienes el libreto hecho. Lo que interesa es el libreto, no quien lee el libreto. ¿Cómo no hacen esa diferencia tan elemental? O sea, me parece a mí como sumar dos más dos, ¿no? El problema del gobierno, si es que hay un problema en ese plano, vamos a asumir que sí, es homogeneizar el libreto, lo que en el fondo significa homogeneizar los objetivos estratégicos y tácticos, que se expresan con palabras, que eso se llama contenido, se llama discurso o narrativa, y esa narrativa da lo mismo quien la bla 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 bla, quien la dice con la boca. No, no, se necesita otra boca, fíjate tú. Mira que hay que ser inteligente, ¿ah? Se pasaron, se pasaron los analistas, weón, si piensan que es un tema de vocero. No, no es un tema de vocero, es un tema de intelecto, es un tema de usar el mate, es un tema de CI, es un tema de tener ideas claras y precisas, saber cómo moldearlas para que sean potentes y claras y las entienda hasta doña Juanita. Y luego vemos quién las habla. Esa es la cuestión. Punto. Y le está ocurriendo lo siguiente al gobierno, que es peor. Resulta que producto del desorden, porque aquí hay un desorden, tienen que tener un orden en las comunicaciones independiente un vocero o no, digamos. Claro, Tienen que tener un orden y un orden no solamente decir uno acá, segundo, tercero. El orden es tener claridad en las ideas que quieren transmitir. eso es, pues, Porque, eso es. porque resulta que la famosa agenda de seguridad, que está bien contundente, etcétera, lo que se ha impuesto en el discurso y en el debate tiene que ver con las reformas constitucionales, que son las más difíciles porque necesitan más votos. Ok, quizás en eso se equivocó el gobierno, en darle tanto énfasis a las reformas constitucionales y abrir todo este espacio de, pero ¿cómo vamos a cambiar Ese la fue un error. constitución? Yo Era creo que fue un innecesario. error. Se pudo Era haber hecho de una innecesario. manera más simple, ¿no es cierto? O Sí, más sí, fácil. Pero sí. abrir el tema de las reformas constitucionales es un error. Un Ahora, error. aunque sea un error, tienen que tener coherencia en las comunicaciones y no las Sí. tienen y tienen que tener puntos de vista claros del gobierno y no las tienen, no las transmiten. Y en tercer lugar, tienen ministros muy fuertes que son independientes a los partidos políticos, que tienen agendas sectoriales muy fuertes, que puede ser muy positivo y virtuoso para un gobierno, pero que si no lo ordenan, termina siendo un error, termina siendo una debilidad del gobierno. Porque, por ejemplo, el ministro Poduje tiene una agenda muy clara, pero ya empezó a tener problemas nuevamente por el tema del presupuesto, que tú lo hablaste el programa pasado, porque se adelantó la discusión presupuestaria del 2027 y resulta que tuvo que ordenar la agenda CAST
el presidente Kast diciendo que Produje se va a reunir con Quirós. Bueno, todo eso tiene que ver con orden interno, algunos hablan de gobernabilidad, porque efectivamente tienen ministros fuertes que necesitan quizás lineamientos de cuál es la cancha que se pueden mover. Y en ese Bueno, déjame sentido, hacerte un- para terminar, no hay vocero, pero termina siendo el presidente Casta el vocero, y eso es un error también político. Tú decías delante que hoy en día los gobiernos tienen que estar comunicándose porque si no la comunicación la emplean otros. Ok, puede ser, pero, pero hay una condición para que eso sea así y es justamente lo que estamos conversando, que haya un contenido homogéneo, claro y preciso. Si no lo hay, mejor quedarse callado, Sí, claro. mucho mejor. Es el consejo que yo le di una vez a un gallo de la concertación, a un ministro. Me dijo, Fernando, yo trabajaba en esa época en el diario financiero, ¿cómo crees tú que debería ser la comunicación? Le dije quedarse callado. Porque normalmente meten la pata y los periodistas que a su vez lo distorsionan todo o por mala leche o porque no entendieron, normalmente porque no entendieron, entonces las cosas salen para atrás. Si no tienes claro lo que quieres decir, si eso que quieres decir no está en sintonía con lo que el gobierno tiene que decir y en todos refractándose en todas las actividades, callarse, cállense. No tenía para qué hacer esas conferencias o esa entrevista, Produje, por ejemplo. ¿Para qué? Para crear problemas nomás. La entrevista la puede decir, pero ¿para qué entra en el tema del presupuesto advirtiendo que va a exigir un veintitanto por ciento? Él puede decir perfectamente, este es un ministerio que moviliza recursos, un ministerio que en eso estamos con el ministro Quirós. Y eso no, y con eso no pasa nada. Pero resulta que marcan las pautas a través de las entrevistas y ahí No empieza podemos el estar en desorden. todo, Nicole. No podemos estar en todo. No podemos estar en todo, claro, No podemos estar en exacto. todo. Sigue metiendo las patas porque no podemos estar en todo, estimado amigo. No estamos disponibles, entre paréntesis, para ir a arreglarles el cuento a esta gente. Van a seguir metiendo las patas como locos. Pero en fin, como los otros lados, como todos meten la pata, al final se empata la cuestión. Porque mete la pata el oficialismo, mete la pata el gobierno, pero mete la pata la izquierda también. Así que entre metidas de pata, digamos, queda todo en nulo. Y ahora, permítanme, amigos míos, perdónenme que sea tan. Quiero contarles de Salina y Ojeda. Si usted tiene un problema civil que lo va a llevar a una corte, póngase en contacto con Salina y Ojeda, un buffet de abogados especializado en temas civiles. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta o la tía Enriqueta, que si no fuera por eso sería el tío Enrique. Y sigo con Lascar Qué antiguo. Comunicaciones, ¿tú sabes a qué me refiero? Lascar Es muy Comunicaciones antiguo punto eso. cl que es una empresa de comunicaciones integral que lo hace todo, diseña lo que hay que decir, busca el medio por el cual conviene decirlo, evalúa los resultados y si hay que cambiar algo lo cambia. Eso es realmente una comunicación integral. Y finalmente, amigos, si tiene que organizar un banquete, que es un cacho, bueno, imagínense, tiene que ponerse en manos de un banquetero y yo le recomiendo La Bollería, una banquetera, ella y su esposo los conozco, que producen un banquete realmente rico, bien organizado, y usted los ubica en Instagram, la bollería Pirque. Y no se ría tanto de esto del tío Enrique, la tía Enriqueta. Esa historia me la contaba siempre Fernando Paulsen, decía, la tía, si fuera el tío, bueno, no, sigo mejor. Ya, tenía, Bueno, no sé si, no sé si vamos a alcanzar. Lo voy a enumerar nomás para. Esto va a no, estar no, en la nos queda semana. tiempo, casi un minuto, cuando mucho. No, no nos queda tiempo. Eh, bueno, entonces no voy a alcanzar a hablar de el problema que hay en nuestra política exterior que tiene que ver con la relación con Estados Unidos y China. Y esto no lo digo por las exigencias de Estados Unidos, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque resulta que con frases tan anticuadas como decir no somos el patio trasero, que respondió el ministro de Defensa, y eso, no sacamos nada, y eso lo único que hace ver es que no se entienden los tiempos de hoy. No, estamos entre medio de la lucha geopolítica, que eso incluye la económica, entre China y Estados Unidos. Y Chile no puede seguir diciendo que Chile actúa bajo los intereses de Chile y que no somos el patio trasero y que esta ambigüedad estratégica y que nosotros somos imparciales, porque la realidad es que no estamos en los 90 y la realidad es que estamos en medio de un conflicto al igual como están
todo el resto de los países. Y estoy Sí, segura que si le preguntamos a propósito de todos esos analistas y también al ministro de Defensa que dice los intereses de Chile, si tú les preguntas, bueno, entonces, ¿cuáles son los intereses de Chile? Los intereses de Chile son cambiantes. Por supuesto que tenemos la integridad territorial, ya. todas esas partes que son básicas, ¿no? Pero los intereses de Chile en la micro, en el detalle, son cambiantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando. Entonces creo que todas las declaraciones que se han hecho, y también de los analistas, y también ocurre lo siguiente, ¿ah? Muchos que hablan de política exterior y analistas son exministros de la Concertación, de Michelle Bachelet, son los Sí, mismos personeros que vivieron otras épocas y creo que no lo entienden o no les gusta, y sobre todo porque son anti-Trump, digamos. son de la política TikTok también. Sí, sí, También, bueno, puede no, hombre, ser. Lo vamos a bueno, hablar el otro programa, sí, Fernando, pero voy a terminar diciendo una cosa muy simple y muy desagradable. Somos el patio trasero de Estados Unidos. O preferimos ser el patio trasero de China. Esa es la elección que tenemos. Esa es la exacto. realidad, pues. Déjense de huevada. Que no somos el patio trasero. Somos el patio trasero, pues. Somos el trasero incluso de Estados Unidos, si ustedes quieren. Ahora, ¿cuál de los dos traseros prefiere? Yo prefiero el trasero de Estados Unidos al trasero de China, fíjese usted, por último, por una cuestión geográfica, de localización geográfica. Esa es la realidad histórica. Y ya. Y cultural Y, también, y cultural y, también. En los y- análisis, esto lo hablamos el próximo jueves. En ok, los análisis se trata a China, Estados Unidos como un par. Efectivamente son nuestros principales socios comerciales, eso es evidente, y ahí hay que manejarse con maestría. Nadie quiere perder a China como socio comercial. Pero el punto es que, no, del punto de vista de definiciones estratégicas, China no es lo mismo que Estados Unidos. Y eso hay que tenerlo claro, y en los análisis hay que tenerlo claro, no es lo mismo. Y eso es lo que así vamos a es. hablar el próximo programa. Ojalá, porque cada vez que decimos que el próximo Se programa nos va a hablar de olvida. algo, no lo hablamos. Hablemos de otra cosa. Hablamos otra cosa. Ya, estimado amigo, nos vemos el jueves con Nicole y mañana me ven a mí nomás. Pues, lo siento, es lo que hay. Así que, chao, chao. Chao, chao.